Hola a todos, ¿cómo están? En este video nos centraremos en la asignación dinámica de memoria en C y para ello presentaremos las funciones malloc y calloc. Estas funciones están en la librería stdlib.h y básicamente nos permiten reservar o asignar un espacio de memoria dentro del heap y devuelven la dirección del inicio de ese bloque reservado. Entonces ambas funciones tienen ligeras diferencias, pero básicamente lo que hacen es reservar un espacio en el heap y devuelven la dirección inicial de ese bloque. Entonces en el malloc debemos enviar, o sea, recibe como parámetro directamente la cantidad de bytes que se va a reservar, del bloque de memoria que se va a reservar. Entonces si por ejemplo queremos reservar el espacio para almacenar un vector de 10 elementos, entonces lo que vamos a hacer es considerar justamente cuánto ocuparían 10 elementos de memoria. Entonces tenemos que considerar la cantidad de elementos por el tamaño de cada tipo de elemento. Entonces serían en total, o sea, si tenemos 10 elementos y cada elemento tiene 4 bytes, necesitaríamos 40 bytes. Entonces malloc recibe directamente la cantidad de bytes del espacio de memoria que vamos a reservar. En cambio calloc sí hace una separación, digamos, entonces debemos enviar la cantidad de elementos que vamos a considerar y el tamaño de cada uno de esos elementos o de los tipos de datos que estamos considerando. Entonces, para el ejemplo de un vector de 10 elementos, entonces aquí en el primer argumento enviaríamos la cantidad de elementos, 10, y aquí el tamaño de cada uno de esos enteros, ¿verdad? Que sería o el size of the int o directamente 4. Ok, ahora una observación adicional es aquí en la definición aparece un void asterisco. O sea, así como revisábamos, por ejemplo, int asterisco era puntero a int. O sea, en este caso esa lógica no funciona así porque no es un puntero a un void, ¿verdad? O sea, no es un puntero a una ausencia de tipo de datos, sino lo que significa es que es un puntero a un tipo no especificado de datos. Entonces, acuérdense que el malloc, tanto el malloc como el calloc devuelven una dirección de memoria, ¿verdad? Y eso se puede asignar a un puntero a int, a un puntero a float, a un puntero a double, lo que sea que vayan a utilizar. Entonces, el void asterisco es un puntero a un tipo de datos no especificado. Ok, entonces, repasando o apuntando justamente esas diferencias principales, en malloc se señala únicamente la cantidad de bytes del espacio que se quiere reservar. Entonces, únicamente pasamos ya al bloque total de bytes. En cambio, en calloc indicamos la cantidad de elementos que queremos y el tamaño en bytes de cada uno de esos elementos. Otro dato adicional respecto a calloc es que inicializa todos los bits del espacio reservado a cero. Malloc simplemente lo que hace es reservar ese espacio de memoria en el heap y devolver la dirección inicial. Y el calloc, aparte de eso, inicializa a cero todos los bits que se encuentran en esa región reservada. Entonces vamos a ver ejemplos simples justamente de cómo podemos aplicar tanto malloc como calloc. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejemplo es reservar un espacio de memoria primero con malloc y después con calloc, para poder almacenar un vector de n elementos. En este caso, para no ingresar esos datos por teclado cada vez que probemos, entonces directamente le asigné un valor de 10. O sea, podrían pedir al usuario qué valor podría tener la cantidad de elementos del vector, por ejemplo, ¿verdad? Ok, después definí una función imprimir vector para mostrar el resultado justamente, o el vector, o el contenido de ese vector, cuyo espacio reservamos con malloc o calloc. Y también agregué inicialmente la librería stdlib.h para poder usar malloc y calloc. Entonces lo primero, o sea, que haríamos, o sea, vamos a trabajar con malloc y si asignaremos espacio para un vector de n elementos empleando malloc. Entonces definimos un puntero a entero, o sea, en realidad van a ser en elementos enteros. Entonces va a ser un puntero p que va a apuntar al tipo de dato int. Y aquí escribimos, en p le vamos a asignar, acuérdense que malloc devuelve la dirección inicial del bloque que reservó, ¿verdad? Entonces si revisamos esta parte, aquí estamos reservando una cantidad de bytes que es de n, que es la cantidad de elementos, por el tamaño de cada elemento, que es size of int. Entonces el resultado de eso, que es la dirección del bloque, se va a asignar a un puntero. Ahora, ¿por qué aparece esto aquí? En realidad, como la función de malloc es un void asterisco, lo que estamos especificando aquí es que eso, o sea, vamos a asignar a un puntero entero. Pero en realidad en C esto es opcional, digamos, no es necesario hacerlo, la conversión lo hace automáticamente, ¿verdad? Y después vamos a mostrar justamente, luego de reservar el espacio, acuérdense que malloc solamente
reserva ese espacio y el resultado lo estamos guardando justamente en el puntero P, que contiene la dirección inicial de ese bloque que reservamos. Entonces, malloc no hace ninguna inicialización, entonces vamos a mostrar eso imprimiendo los datos del vector. O sea, lo que sea que esté escrito en esa región de memoria dentro del heap que estamos reservando. Y ahora haremos lo mismo, pero usando calloc. Entonces creo otro puntero que se va a llamar q, puntero entero. Y ahora en vez de malloc voy a llamar calloc y voy a indicar que tiene L elementos y cada uno de los elementos tiene el tamaño de un entero. O sea, el bloque de bytes que ocupa un entero, que es 4. Entonces al final justamente mostramos ese vector así luego de asignar el espacio. Entonces vamos a probar eso. Y aquí justamente vemos que el vector con malloc es y muestra los elementos que imprime cualquier cosa justamente porque simplemente estamos reservando esa región y no inicializamos nada, no le asignamos ningún valor, entonces imprime lo que sea que haya ahí en cuanto a información, o sea, lo convierte a un número entero y lo muestra en pantalla. En cambio, con calloc vemos justamente el producto de la inicialización, todos los elementos se inicializan a cero, o sea, todos los bits se inicializan a cero y eso se traduce justamente a enteros de valor cero en este caso, ¿verdad? O sea, el punto es que calloc inicializa todos los bits a cero. Algunas observaciones adicionales. Si el pedido falla, tanto de malloc o calloc, o sea, cuando queremos reservar un espacio, por ejemplo, vamos a suponer que ya se llenó el heap y ya no podemos asignar espacio a nuevas estructuras, digamos, o no podemos definir nuevos bloques dentro del heap o reservar espacio para esos bloques. Entonces la función malloc va a fallar, malloc calloc, y va a devolver un null. Entonces, así como hacíamos con los archivos, también podemos preguntar justamente si aquí, por ejemplo, luego de reservar si p es igual a null, quiere decir que, o sea, si entra en ese if, significa que hubo un error. Y ahí podemos indicarle al usuario que hubo un fallo, o sea, poner un printf. No se pudo reservar espacio en memoria. Y ahí, por ejemplo, podemos salir y retornar un -1 para indicar que hubo un problema. Entonces ahí digamos que hacemos el manejo del error dentro del if. Con esto detectamos justamente si hubo un error. Fijamos, o sea, preguntamos si hubo un error. Y si hubo, hacemos algo, ¿verdad? Entonces con eso detectamos. Esa es la primera observación. La segunda, tanto malloc como calloc nos sirve para reservar espacio en memoria, para asignar justamente, le asignamos a un puntero, la dirección de ese bloque que estamos reservando. Pero acuérdense, todo el objetivo de hacer asignación dinámica de memoria era poder, o sea, tener instrucciones que nos permitan flexibilidad en la administración de memoria. ¿Qué significa eso? Que nosotros tendríamos que poder liberar espacio de memoria. O sea, que hasta aquí solamente estamos asignando y si no liberamos explícitamente el espacio, eso también se va a quedar hasta el final del programa. Entonces, si nosotros no liberamos explícitamente la memoria asignada dinámicamente, ya sea con malloc o con calloc, entonces eso va a permanecer hasta el final. Ok, entonces para eso, para poder liberar justamente el bloque que estamos asignando con malloc y calloc, existe la función free. Entonces en free pasamos directamente el puntero que está apuntando al inicio de ese bloque que reservamos. Entonces con eso se libera esa región de memoria. Entonces aquí liberamos justamente el bloque que reservamos con malloc y le asignamos a p. Y aquí liberamos el bloque que asignamos con calloc y le asignamos a q. Entonces con esto liberamos explícitamente el espacio y aquí podemos hacer otras instrucciones debajo de esto, pero en este caso ya tenemos disponible otra vez esa región de memoria porque lo liberamos. Ok, entonces aquí vimos cómo asignar un espacio dentro del heap utilizando malloc o calloc y cómo liberar ese espacio con la utilización de free. En el siguiente video veremos otro ejemplo de aplicación y espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.